1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 dice, se refiere a Dios, y la palabra hebrea que usa es Elohim. El im refiere a una pluralidad, ¿ok? Pero no está diciendo que sean muchos dioses creando. Es una forma particular de hablar, sino que se habla como singular y el verbo está el sustantivo en plural y el verbo está en singular. Es como si dijéramos, nosotros creó. Más o menos es así. Ajá. Entonces, se deja ver cómo hay una unidad, porque si bien es cierto, es una unidad, pero es una unidad plural. ¿Sí? No es que sean muchos dioses. No es que esté diciendo, nosotros los dioses creamos. No. Nosotros cree. ¿Sí? Es una forma rara de hablar. Incluso John MacArthur y Matthew Henry afirman esto, que sí hay una evidencia de esta Trinidad. Si bien es cierto, no se devela por completo, pero sí se empieza a dejar a ver. Ahora, R.C. Sproul no estaba de acuerdo. Él decía, mira, no necesariamente habla de la Trinidad, pero porque puede ser una forma de hablar en el hebreo para enfatizar de que es el Dios creador. Sin embargo, sí es compatible con la Trinidad. ¿Por qué? Porque deja ver esa, nuevamente, pluralidad dentro de la unidad. ¿Sí? Ok. Génesis 1:2 habla del Espíritu de Dios. Alguien diferente, pero con los mismos atributos de Dios, porque vemos su participación misma dentro de la creación. Entonces, ahí está. Este fenómeno de pluralidad con singularidad lo vemos nuevamente en Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces nuevamente se ve esa pluralidad, ¿sí? Está hablando en plural, pero si se acuerdan cómo lo vimos a lo largo de hablar del único Dios, vimos cómo nunca se pervierte, nunca se contradice que Dios es uno. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Vemos en Génesis 11:7. Y vamos a ver el mismo fenómeno. Viene la Torre de Babel, viene el hombre queriendo desafiar a Dios, queriendo alcanzar a Dios por sus propios medios. Viene la depravación del hombre, bueno, ya estaba, pero se empieza a manifestar. ¿Y qué dice Dios? Versículo, ¿qué les dije? 7. Ahora pues, descendamos. Fíjense, vamos desde el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios hablando, el único Dios, y otra vez la pluralidad. ¿Ok? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Uno. Este versículo lo hablamos al hablar de la unidad del Dios único. ¿Se acuerdan? Ahora,
Este uno viene del hebreo echad o echad, que justamente habla de una unidad de más de una persona. Es como algo unido, es como si algo estuviera unido. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos también entender? Lo leímos hace rato en Génesis 2:24, cuando dijimos de una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Este uno, siendo dos personas, pero forman una unidad. ¿Ok? Esdras 3:1 dice algo muy semejante, habla de esa unidad también. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, ese uno, un solo Dios, y ese uno que habla aquí, y esa una sola carne, es una unidad, pero sí de entender esa complejidad o esa composición de varios. Obviamente, en el caso de Dios, no estamos hablando de una composición, porque si no hubiera sido algo creado. Pero sí hablamos de ese entendimiento de una pluralidad de personas en una unidad. ¿Ok? Eso se entiende del hebreo. Y lo vemos que hay claras distinciones a lo largo del Antiguo Testamento. Fíjense, Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Ya vieron cómo se habla de Jehová de parte de Jehová? Hay una distinción ahí. Hay un detalle ahí en donde se refiere dos veces a Jehová. ¿Quién hace? Jehová, ¿de parte de quién? De Jehová. ¿Ok? Pero es el mismo Dios. Ahí es donde podemos ver lo que comentábamos hace rato. Esa operación. No subordinación en cuanto a que uno es más Dios que otro, no. Pero una coordinación. ¿Sí? Sí. Ahora, lo curioso es que estas varias menciones que vemos a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, en donde se refiere claramente a personas diferentes, lo curioso, y es donde detectamos que es un solo Dios, insisto, vuelvo a lo mismo, soy muy repetitivo, pero creo que es importante que quede claro. La Biblia es constante con esta idea de un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Varios nombres, pero con los mismos atributos. Entonces vemos personas diferentes, pero que tienen el mismo atributo de Dios. Y siendo que hay un solo Dios, no hay de otra. Es el Dios mismo. Pero son personas diferentes. No vamos, acuérdense, es un misterio. Estamos viendo cómo lo revela la Biblia. Fíjense, Génesis 31:11. ¿No quieres agua? Una pastilla. ¿No? Fíjense, 11 y 13, ¿ok? Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí, versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que dice, yo soy el Dios de Betel. Es una persona distinta, pero que se refiere a sí mismo como Dios. ¿Sí queda claro? Génesis 16:10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Promesa de Dios, la promesa de Dios que le había dado.
¿Y quién lo está diciendo aquí? El ángel de Jehová. Y nosotros vemos cómo este mismo ángel recibe adoración. Fíjense, Primera de Crónicas 21:16. 21:16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubiertos de cilicio. La adoración es algo exclusivo de Dios. Es únicamente de Dios. Entonces estamos hablando de Dios. Los teólogos refieren a estas manifestaciones como cristofanías, es decir, manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. ¿Ok? Dios mismo, atributos de Dios, acciones de Dios, las promesas de Dios y adoración que es a Dios. Entonces, es la misma persona. Es el mismo Dios. Personas diferentes. Porque es clara la diferencia. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Ya vieron? Sí. Es claro, ya se estaba develando. No es algo nuevo, es falso que viniera a cambiarse en el Nuevo Testamento. No, ahí está. Y ahora vean esta, y esta es una referencia que se hace en el Nuevo Testamento. Salmos 110, versículo 1. Entonces vemos cómo claramente está. Pero, insisto, pues muchas veces lo leemos rápido o no entramos al detalle, ¿no? Aquí está, impresionante, ¿no? Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Esta clara referencia a sentarse a su diestra, ¿a quién es? A Cristo. A Cristo, a Jesucristo. Hay otras partes en donde también se refiere a esta dicotomía o a este juego de dos. No pierdan este versículo, pero vean en el Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, veámoslos en paralelo. En el 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro. ¿Sí? Y en el 110:11, Jehová dijo a mi Señor. Cuando nosotros analizamos esta es una clara referencia a Jesús. El sentarse a la diestra es una posición de reposo, es una posición de juicio y de gobierno. Fíjense, yo se los leo, Efesios 1:20, para que no perdamos estos dos, porque vamos a regresar. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces vemos claro, hay otras referencias, pero para no andar de más, vemos claramente que quien se sienta a la diestra es Cristo, ¿sí? En esa posición de juicio, de gobierno, en lo que le pone el Padre los enemigos a sus pies, ahí está, a la diestra del Padre. ¿Estamos? Ahora, estas dos palabras, ya vimos como en el Salmo 8:1 refiere Jehová el Señor. Y en el 110, Jehová dijo a mi Señor. ¿Ok? Jehová es la palabra griega Yahweh o Yahweh. ¿Se acuerdan que lo vimos? YHWH. Ok. Es el Dios autoexistente. Es el atributo de Dios que habla de la autoexistencia de Dios. Yo soy el que soy. Señor es la palabra Adonai. Adonai viene del hebreo, en el versículo 110,
viene como el